Bien, ¿y vos? No, bien, muy feliz de estar aquí contigo y tuve Sí, que hacer un montón de vueltas burocráticas. sí. Y lo que me mantuvo en pie fue, bueno, en la tarde vamos a hablar con Gilbert Mesa Melo. de libros. Gilmer Mesa Sepúlveda es un escritor paisa nacido en Aranjuez, una de las 16 comunas de Medellín. Vivió una infancia feliz, rodeado de su familia biológica y elegida. No obstante, su vida daría un giro irreversible cuando su hermano fue asesinado por una banda delincuencial que acechaba las esquinas de Aranjuez. Años después, se presentaría a la Universidad Pontificia Bolivariana a estudiar literatura y lingüística. Sin embargo, esa carrera no estaba disponible, pero sí filosofía y letras. Actualmente es profesor de su alma mater y escritor de 3 libros en los que explora preguntas que vienen de la pérdida y el dolor. Sabemos y las personas que te han leído saben, digamos, esa infancia complicada que tuviste, sobre todo en ese Medellín en el que te tocó nacer, pero es cierto que la literatura como que, no sé, ha marcado ahí un antes y un después en tu vida. Tenemos como esas frases los lectores de que los libros nos cambian la vida, de que a través de los libros podemos vivir mil vidas. Y si uno no lo ha experimentado, como que puede decir, ay, como que, ay, no, o sea, como demasiado cliché, ¿no? Sí, Pero es verdad, pues cuando uno lo vive, uno sí. sabe que sí es así. ¿Tú crees que la literatura cambia la vida? De las personas, sí, lo que me molesta mucho es cuando intentan atribuirles como unas funciones sociales a la literatura o al arte, que eso es pura demagogia, pero a las personas, claro. Lo que pasa es que tiene dos cosas. Una, que sigue siendo elitista, Claro. ¿cierto? Como todo el arte, que hay que hacer claridad en eso. Y otra, que no hay que imponérsela a nadie, pues, no, hay gente a la que le llega y gente a la que no, como cualquier otra forma artística. Pero a los que nos llega y le entramos por donde es, puta, que si cambia, claro, completamente. Hay una pregunta que parece muy simple, pero es compleja de responder, y es ¿quién es Gilmer Mesa? No, pues la más compleja de todas, pues, es más fácil si la haces a mi mamá o a los amigos, pues. Claro. Pero no, a mí, no sé. Voy a decir también una cosa que ahorita que hablabas de clichés, yo creo que los lugares comunes son eso, pues son comunes porque todos llegamos a ellos. Pero no, pues soy un man de 45 años, no sé, para ser muy reduccionista, quisiera pensar que soy un buen amigo y un buen hijo y que intento diario ser una buena persona. Gilmer, ¿tú te has puesto a pensar como qué decisión si hubieses tomado diferente? ¿Serías otra persona? Incluso algunas muy ostensibles y otras no tanto. Es decir, si algún día, por ejemplo, hubiera ido a la esquina cuando no fui, que mataron gente, pues no estamos teniendo esta conversación. Y eso no fue una gran decisión, fue que pasó. Si el día que llegué a la ventanilla bolivariana a inscribirme en literatura y lingüística hubieran abierto el programa, pues sería otra persona y no hubiera estudiado filosofía, por ende no hubiera conocido a Juan Diego, Beatriz y David, que me cambiaron la vida al mostrarme lo importante de la literatura. Y cosas así, si no hubiera concurrido un día a un bar que iba, no me hubiera enamorado de una mujer que después pasé muchos años con ella. Si no hubiera ido a un concierto, no hubiera conocido a otra mujer con la que también me enamoré y después me, me dejó y, en fin, es decir, sí, yo no sé, yo creo que hay como ciertos hilos invisibles que se tejen, que nos definen muchas veces y que de hecho las decisiones más importantes dependen sobre todo de gestos mínimos. Fuimos testigos de la violencia, es cierto, pero también fuimos sus realizadores y sus víctimas. Tanta insolencia tuvimos y para qué, si al final ganó la muerte y este escrito es solo un intento, quizás fallido, de arrancarle un jirón de anuencia al olvido que es, de todas, la suprema muerte. En la literatura, sobre todo, este concepto del destino es algo como que se ha intentado explorar una y otra vez, ¿no? Entonces Es, tenemos el máximo que es Edipo, ¿no? sí, no, el fatum, pues, Claro, Edipo y la tragedia griega. intentando como escapar de ese destino y al final no lo logra, ¿no? Y mira que hace poco me leí unos cuentos de Oscar Wilde, Otro uno en maravilloso, particular que se llama El crimen de Lord Arthur Saville. Sabir. Me parece increíble porque es como ese cambio de tuerca a este Edipo que huye de su destino, a este Arthur que lo persigue. Yo creo que es lo mismo, es decir, es el destino imponiéndose Claro. por distintas vías, Sí, tanto el de Arthur como el de Edipo.
o sea, ya como que estuviera atrasado. Lo que pasa es que uno va en pos y el otro se aleja, pero llegan al mismo punto. ¿Y tú crees que ya tenemos un destino trazado? Sí, aunque no pues con esa definición, porque también esa sí suena como a una idea muy de superación personal, pero yo creo que todos tenemos un mapa que tenemos que cumplir, que va del nacimiento a la muerte, y a veces los desvíos son muy importantes, a veces se desvía uno totalmente, pero igual el destino para hablar del fatum es la muerte, ¿cierto? Es Ok. como lleguemos a ella. A pesar de todos los estropicios propios y provocados, la muerte lo que más atrae es el silencio, un silencio lleno de ruido, el silencio final de vacío y soledad. Eres profe. Sí. ¿Cómo llegas a ese momento? O sea, cómo decir, bueno, me voy a dedicar a la docencia. ¿Y cómo crees que esa labor influye en el fatum de tus estudiantes? No, oye, qué preguntas más difíciles. Pues yo empecé a estudiar filosofía por otras cosas distintas y estaba tan desactualizado de mi vida que yo como a la mitad de la carrera fue que entendí que uno iba a ser profesor. Pues como que no me había dado cuenta bien. Y de hecho salí y no quise ser profesor porque no me parecía que tuviera nada que enseñar, cosa que me sigue pareciendo. Primero tuve unos bares que me supe buen beber. Es que uno se beba el negocio, pues cerré eso y me tocó arribarme a unos trabajos bastante precarios. Y ahí pues dije, bueno, entre todos estos trabajos de mierda, seguramente ser profesor no es tan jodido. Y, y ahí fue que me gradué, hice la tesis, la hice en Ernesto Sábato y me gradué y empecé a ser profesor en un colegio, casi me enloquezco. Y ahí tuve también otro de esos momentos que decimos, que yo dije, en serio, si esto es a lo que me tengo que dedicar, no, pues, no me va a dar, voy a tener que buscar otra cosa. Por suerte ahí salió a dar unas cátedras en el Tecnológico de Antioquia y vi que en la universidad era distinto y que por ahí sí estaba el destino que me perseguía. Entonces, bueno, me enganché, llevo trabajando 20 años en la universidad. Ahora, ¿cómo influencia eso como al destino del estudiante? No, yo creo que como haciendo lo que he hecho toda mi vida, siendo muy honesto. Y vuelvo y le digo, y no es una falsa pose ni una falsa modestia. Yo no creo tener nada que enseñarle a los estudiantes, pero sí me gusta tener ese escenario en donde planteamos inquietudes conjuntas y, y hablamos de cosas que a mí me interesan y que algunos de ellos, porque no son todos nunca, también les interesan. Y en esa conversación creo que se nutre un poco el criterio de cada uno, que es lo que finalmente importa, cómo ellos van a llegar a adquirir su propio criterio para que tomen las decisiones que definirán su destino. Ahora, eso me hace muy farsante por un lado y muy afortunado por otro, que me paguen por ir a conversar con gente de cosas que a mí me gusta mucho conversar. Y de hecho creo que cada vez vamos a tener que revisar más ese papel del profesor, pues, del docente en general, porque como usted lo quiera ver, hoy no hay nadie que sepa más que Google. Entonces, pues si es por conocimiento, usted puede ser una eminencia, pero pues un pelado adquiere ese mismo conocimiento en 10 horas en una búsqueda. Por eso es que ya la autoridad no la puede dar ni siquiera esa soberbia de todo lo que he leído y sé y tal. Yo creo que el profesor va a tener que volverse, es un intermediario, un tramitador entre sus gustos y lo que ha hecho en su vida y cómo esos muchachos van a tener sus propias búsquedas. Usted ser un poco el director de ese camino, de marica, tire por aquí, o por aquí llega más rápido. Es decir, no va a ser un Waze. Quiero que hablemos un poquito del Hilmer lector. Uh -huh. ¿Cuáles fueron esos autores que tú dices, uy, me marcaron? No, son los mismos todavía hasta hoy. En la universidad, a ver, no, los mismos porque yo sigo leyendo consuetudinariamente a Rulfo, a Mario Escobar Velázquez, ya no con tanta intensidad a Dostoyevsky y a Sábato, pero te lo voy a decir como en orden de descubrimiento. A mí el primero que me deslumbró fue Alonso Salazar, cuando nacimos para Semilla. Me mostró como que había libros que eran bacanos, pues, porque en realidad yo en mi casa no tenía acceso a ningún libro. Había uno de Ogmandino y otro del Diccionario Chicago. Y ya en la universidad me acuerdo que me voló la cabeza en mil pedazos y mi afición. Yo creo que a él le debo mucho de haber querido la literatura con Cortázar. Marica, yo descubrí esos cuentos y dije, ¡ah!
una cosa No, es maravillosa. uy, marica, la noche de mantequilla, eso. Wow. Uy, Continuidad de los de los parques, es parques, increíble. irse. Ajá. Uy, marica, yo decía, esto es muy teso. El perseguidor, Wow. de puta. Y de hecho es muy teso porque después yo arribé a Rayuela, estando muy joven, y yo dije, marica, nunca nadie va a volver a escribir algo tan grande. Y es muy triste porque hace como 5 años la releí y dije, ¿qué es esto tan malo, marica? A mí tampoco me gustó. Uy, qué novela tan mala, lo vi. Y tan aburridora y tan pesada. Y libros que no le envejecen a uno también. Ajá. Pero en la universidad, marica, yo dije, no, esto, o sea, ya, apague y vámonos, y aquí no hay más nada. Descubrí otro man que ha sido muy capital como en mis lecturas y demás, que fue Eduardo Galeano. Creo que llegué fue a él como por Días y Noches de Amor y de Guerra, que me pareció una cosa hermosísima, pero después ya me puse serio y leí Las Venabiertas de América Latina y dije, ah, y eso me sirvió mucho como para crear ese sentimiento de latinoamericano. Otro deslumbramiento importante en mi vida fue Gabo, que me decías que lo van a leer, porque uno pues toda la vida lo había escuchado mentar y tal, pero nunca jamás se le había metido, y yo me le metí, creo que muy bien también por los cuentos. Y sobre todo que yo lo primero que leí como en serio él fue 12 cuentos peregrinos, que ya son unos cuentos de madurez muy elaborados, muy tesos, y me pareció muy todo porque no era nada costeño ni nada de eso. Sí, 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 universal. Sí, y yo ya, es que este man es muy áspero. Y me demoré después, leí otras novelas menores de la hojarasca y tal. Yo lo veía como que bien. Puta, cuando yo descubrí Cien años de soledad, yo, ah, no, no, no. Esa desplazó Ya, a Cortázar y yo, ah, no, 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 no. Qué cosa tan. maravilloso. No, no, y esa sí sigue siendo pues la gran novela. Y ya pues los palazos que sí me cambiaron ya completa y totalmente fue Rulfo. Yo cuando leí primero esos cuentos. Ya nos Pues, llamas no, increíble. no, Lubina, Ajá. puta, Talpa, Es que Anacleto somos muy Morones, es que pobres. somos muy pobres. Quizás el cuento que a mí más me gusta en el mundo, de todo lo que, de lo poco que he leído, No oye ladrar a los perros. Ujú. Eso es una cosa jodísima. Maravilloso. Y Pedro Páramo, que cuando yo iba por la mitad y me enteré que todos estaban muertos, dije, A mí me no, tocó leerlo dos veces para sí, entenderlo. La sí, no, primera vez yo no claro, entendí claro, nada. claro. Y ya después el otro gran palazo fue Mario Escobar Velázquez. Cuando yo leí Cuando pase la anima sola, yo dije, ay, sí, dije de verdad, yo quiero escribir así. O sea, si yo algún día escribo, quiero escribir así. Y así es, y ya me aficioné a ese man y cogí toda la obra y tal. Esos también que me deslumbraron y que me enganché mucho a él y que ya no me gustan ni cinco no, todavía hay cosas que me gustan, pero que Recuerdo la nostalgia. sí, Bukowski, por Ok. supuesto, cuando uno, en la época de los bares, y uno decía, sí, yo soy Chinaski. y, y que ya pues me han ido llegando, colombiano Luis Miguel Rivas es, Ujú. yo creo que uno de los mejores que hay ahora. Pablo Montoya lo está haciendo, pues siempre lo ha hecho el putas. Gente nueva, hay muchos muy buenos. Lorena Salazar es Total. un talento Me estoy increíble. leyendo, estaría llena de Uf, peces fue esta, puta. total. Y no lo has terminado. No, todavía no. Todos me están diciendo eso. A Ay, llegar a fue un punto puta. de llorar terrible. Pero yo envidio mucho eso. Llegar Ay, ahí por primera vez. sí, llegar a eso por primera vez yo envidio, por ejemplo, tremendamente lo que te está pasando, porque vas a ver ese final del libro, es increíble. El que no ha leído a Sábato o el que no ha Ujú. leído juiciosamente a Gao, que putería, ese deslumbramiento que van a sentir, esa sensación de completud que es la literatura cuando uno dice, así aquí todo está bien. O sea, esto todo es lo que está bien. Ujú. Hace poco leímos El hombre en busca de sentido Ujú. y nos hacíamos esa pregunta como, pues, ¿cuál es la razón de estar aquí, no? Mm. Y leer, leer es una muy buena razón. Sí, entre otras cosas muy buenas, leer Claro. es una opción noble. Y te sumas tú también a la lista de escritores. Seguramente tú Hombre, estarás en la lista bueno, de muchos lectores también. hombre Sofía, que cepillada. ¿Tú qué partes de ti descubriste cuando comenzaste a ser escritor? Rivas tiene una frase muy chévere sobre eso que dice como que escribir es recordar un poco de cosas de uno que uno no sabía que sabía. Escribir también es una suerte de adentrarse mucho en uno mismo, en cosas que uno dejó pasar y que aquí a través de un personaje las explora y son tesas, incluso las más jodidas, pues son unas mezquindades que uno dice, ay, marico.
Yo tenía eso por allá. Unas indulgencias también, que uno no sabía que eran unas sumisiones, o sea, cosas muy jodidas que uno no creía y que es muy bueno transitarlas a través de una historia y unos personajes. Toda escritura es autobiográfica, ¿cierto? Pues, la que usted haga, que está hablando de sus sensaciones y de cómo las ha tramitado a través de un personaje, de una ficción, de tomar un personaje, como en mi caso, personajes que uno conoció, pero solo conoce un matiz y adentrarse por ahí, explorar cosas de uno. Entonces, toda escritura es autobiográfica, incluso aquella que no pareciera. Se nota, se nota cuando hay historias que son sacadas Sí. del corazón realmente del escritor. Eso, así se llama Moby Dick, pues, Ajá. ¿cierto? Así sea una ballena gigantesca. No es que se asemejen los personajes a uno, es como los exploran en el interior. ¿Tú cómo esperas que los lectores, que tus lectores reciban estas obras? Si tengo que decir esto, yo jamás pienso en el lector. Eres muy Cortázar. Sí, pues porque no, porque yo escribo por otras cosas, pues, por tramitar cosas mías muy hondas. Y entonces no puedo pensar cómo le caerá a otro que yo me sienta como el culo por las pérdidas, ¿cierto? Sí, claro. No me da para pensar en eso. Y creo que nunca lo haré, y porque además creo que el día que empiece a pensar en Sofía, ¿qué quieres leer? Pues ya te estoy haciendo una invitación a hacer una lista de mercado y no hacer literatura, ¿cierto? ¿Qué le gusta a este? ¿Qué le gusta a aquel que está pegando? ¿Qué? ¿Cierto? No, yo tengo, creo, algo que decir a través de esa ficción, y pues si alguien se encuentra con eso, melo, y estamos emparentados, obviamente, desde lo humano. Si no, hay 500.000 libros, pues que en alguno encontrará eso que alguno sí encontró en el mío. Cada que leo a Gilmer Mesa me lo imagino como un viejo lobo del asfalto parado en una esquina de barrio, contándonos con su vozarrón viril y esa mezcla de sabiduría de calle y erudición libresca, los pormenores del cataclismo que aún nos cimbronea. Recostado en la pared del bar, adolorido y sólido, da cuenta de los episodios más atroces de nuestra historia cercana, sin dejar de ver la crepitación de la belleza en medio del desastre. Luis Miguel Rivas sobre Aranjuez. Tenemos nuevo libro Sí, de claro. Gilmer Mesa, que es Aranjuez. ¿Qué nos podemos esperar de esta novela? Yo creo que igual que la otra, es una novela muy honesta, donde sigo explorando casi que las mismas preguntas que me he hecho. ¿Por qué somos como somos? El problema básico de la ausencia, de qué pasa, cómo enfrentar esas pérdidas que son las que definen nuestros vacíos. Y unas historias de un barrio que llevo en el alma y que es parte de mi vida. ¿Será que para darnos gusto nos puedes leer la primera página? Ah, Aquí está. era dicho para traer las gafas, yo ya estoy muy viejo. Perdón. Pero bueno. Papá lleva 10 días muerto y me hago las mismas preguntas que me hice cuando murieron mi hermano y mi abuelo. ¿A dónde irán a parar sus huesos que solo con la tristeza puedo seguirlos? Hasta allá les llegará mi llanto. ¿Qué sentimiento requiere su ausencia para disminuir la incompletud que dejaron? Pesar, aflicción, molestia, ira, culpa, gratitud, amor, todos juntos. ¿Qué hacer para atajar el brote de dolor inmenso que siento adentro? Son preguntas inertes, desesperadas e inútiles, proyecciones de mi mente atribulada que combina la negación con la congoja. 10 días en los que he pasado de la borrachera a la escritura, dos puntas que se unen a través del hilo de su muerte y que me permiten sortear el dolor que amenaza con engullirme y me provee el desacomodo necesario para ejercer estas dos actividades con las que intento tramitar la idea de vivir sin él. Murió el día de su cumpleaños número 75, llegando a un plazo estricto, cerrando un círculo exacto de fechas. No alcancé a despedirme de él. Cuando llegué al hospital llevaba media hora de muerto, aunque quien dejó de respirar ese día, a quien no conseguí decirle adiós, ya no era mi padre, solo su cuerpo tumefacto y pútrido. Él, mi papá, el hombre que me crió, me acompañó y veló por mí toda la vida, había muerto hacía mucho tiempo preso de la demencia, cuando el Alzheimer, un infarto y una isquemia lo dejaron postrado y desorientado en una cama, sin poder moverse y desconociendo paulatinamente a todos y a todos. Muchísimas gracias. A Qué ti, maravilla conocer bueno, esa parte tuya tan... No hay respuestas así como sí, concisas y así es la vida también, ¿no? así no, y además Muchísimas es que gracias. tiene un problema, yo hablo mucho.